Estamos ya en línea con la doctora Sofía Testino. Se ha empezado a dar observar circulación de esta bacteria que es Escherichia coli, aquí en la ciudad de Trelew, que está estrechamente vinculada con lo que es el síndrome urémico hemolítico, bueno, una afectación muy grave para los más chicos. Sofía, ¿cómo estás? Federico y Karina te saludan, buen día. Hola, buenos días, Federico y Karina, ¿cómo están? Bueno, muy bien, Sofía. Y a ver, lo primero que te quería preguntar, ¿qué es esto de que se empezó a observar que circula la bacteria? Digo, ¿cómo se detecta esto y cómo empieza a aparecer? Nosotros encontramos la bacteria a través de realizar una práctica que se llama coprocultivo, o sea, que es cultivar la materia fecal. Cuando tenemos pacientes que tienen diarrea con sangre, eso es indicación de realizar un coprocultivo, que es un estudio muy simple, y ahí podemos buscar que aparezca la bacteria esta, que no es cualquier Escherichia coli, porque Escherichia coli hay en la materia fecal de todas las personas, que es una bacteria normal de la materia fecal, pero lo que hay que buscar es la cepa, que es la 0157, que es la productora de la toxina que genera el síndrome urémico hemolítico. Entonces, ante pacientes que tengan un cuadro de diarrea con sangre, se hace este estudio, que es muy simple, que se llama coprocultivo, y ahí nosotros podemos encontrar si aparece esta Escherichia coli 0157. Bien. ¿Casos puntuales del síndrome urémico hemolítico se han detectado, Sofía? Esta última semana, la semana esta que pasó, un chico de 3 años con diagnóstico de síndrome urémico hemolítico que se derivó a Comodoro Rivadavia, porque nosotros justo esta semana estamos sin la nefróloga, la especialista en riñón, que está de vacaciones. Entonces se derivó a Comodoro Rivadavia para ver si requería dializarlo allá en Comodoro. Sí. ¿Y esta por algún... Perdón, no, pero habló de la nefróloga. ¿Es la única que tenemos en la zona? Sí. Claro, la especialista en eso. Te iba a preguntar también, Sofía... ¿Qué significa? Claro, tener uno solo, porque sí. no hay quien responda en caso de vacaciones, como ahora. Sí, nosotros en general podemos manejar los pacientes, los pediatras, pero bueno, cuando a veces hay alguna cosa un poco particular que necesitan diálisis, etcétera, está bueno contar con la posibilidad de tener un nefrólogo. Así que en el caso de que no estuviera, bueno, uno lo hace a distancia con el Garraham y se puede hacer, pero bueno, justo teníamos la posibilidad de mandarlo a Comodoro y por eso se pasó para allá. ¿Esta bacteria tiene estacionalidad, Sofía? Digo, sí. Perdón, sabemos la vinculación que hay, por ejemplo, ya pensando en el verano con las piletas, porque quizás los chicos ahí, bueno, hacen caca y bueno, eso puede generar, ¿no? La bacteria. El síndrome urémico hemolítico es clásicamente una enfermedad estival, o sea, empieza a aparecer en primavera, en octubre, noviembre, y dura más o menos hasta marzo, abril. Okay. Por supuesto, hemos tenido casos fuera de esa época, siempre hay, pero el pico máximo es en época estival. Es decir, y esto tiene que ver con la bacteria, digo, que se adapta a este tipo de clima, digamos. Tiene que ver con que la producción de la verotoxina de Escherichia coli sí es mayor en esta época, en la época de verano. Okay. Exacto. Bueno, ¿y cómo están trabajando, Sofía? Porque, digo, esto lo conversamos año a año, porque en algún momento se habló, ¿no?, de esas cifras elevadas que había de síndrome urémico hemolítico en Trelew, ¿no?, y todas estas campañas de prevención, ¿no?, que se vienen haciendo año tras año. Sí. ¿Cómo estamos? Sí, Argentina es uno de los primeros países, o sea, lamentablemente con urémico hemolítico somos de los primeros, encabezamos la lista de países con urémico hemolítico, y la provincia del Chubut nunca estuvo entre los primeros, pero el año pasado sí. Entonces bueno, no es una buena cosa, esperemos que este año no sea de esa manera. Nosotros desde salud hacemos todo lo que podemos, o sea, hacemos prevención desde el consultorio, desde los hospitales, enseguida que aparece un caso notificamos a las autoridades sanitarias a través de las planillas de notificación obligatoria, estudiamos todos los pacientes que aparecen con esto, estamos totalmente y todo el tiempo alertas, tanto en los centros de salud como en los consultorios privados, como en el hospital, para detectar si aparece algún paciente con estas características, digamos. Desde el sistema de salud está todo, digamos, como muy alerta todo el tiempo, porque sabemos que somos los que
los que terminamos recibiendo la cola de esta situación. Yo siempre digo, nosotros somos la cola de cosas que no están del todo bien hechas, ¿no? Porque para que un niño, digamos, tenga un síndrome urémico hemolítico, tiene que consumir la bacteria. Y eso no implica solamente, yo quiero hacer bastante hincapié con respecto a esto, porque siempre parece que los culpables de que el chico tenga urémico hemolítico son los papás. Y en realidad no es tan así, porque hay muchos papás que son súper cuidadosos con la manipulación de los alimentos y todo, pero si vos comprás, digamos, un alimento que en las condiciones en las que te lo están vendiendo no son las correctas, claro, la posibilidad de que tu hijo se contagie es muy alta. Entonces, no es solamente que desde salud remarquemos las cosas que hay que hacer y que los papás tengan todos los cuidados posibles, lavarse las manos, utilizar tablas para picar por un lado las verduras y por el otro lado las carnes, cocinar bien los alimentos, no darle carne picada a los chicos, no darle frutas o verduras que no estén limpias. También los alimentos que uno compra tienen que estar en condiciones y tienen que estar supervisadas, o sea, los lugares en donde se expenden los alimentos tienen que expender alimentos que sepamos que no tengan Escherichia coli. Hoy en nuestra zona sabemos que hay un montón de puntos de venta, ya sea de frutas y verduras y de carne, que no son lugares que están habilitados. Y que tal vez no se están haciendo todos los controles que corresponden para estar seguros que en esos lugares de venta no estén los alimentos contaminados. Entonces, nosotros vemos la cola de lo que está mal hecho, ¿no? Entonces, tienen que intervenir un montón de organismos para que esto realmente se reduzca y no sea lo que pasó el año pasado. Es importante también la cuestión de las aguas de riego, con qué se están regando las frutas y las verduras, que esas aguas con las que se riega no tengan cantidad de bacterias de Escherichia coli por encima de los niveles tolerables. Es importante que las piletas, por ejemplo, estén chequeadas por salud pública, y los lugares donde hayan piletas que sean lugares pagos, digamos, que no una pileta, el agua esté en condiciones. En la familia sí, que cloren las piletas, que laven las pelopinchos, que le pongan lavandina, digamos, estas cosas también son importantes. Sofía, pero muchas veces... Sofía, sí, pensaba en esto, ¿no? Porque usted decía con lo que se lavan con lo que se riegan los alimentos y tener en condiciones, que la mayoría es agua del canal de riego. ¿Se hacen análisis constantemente del agua de riego con el que se riegan las verduras? Mira, yo el año pasado estuve bastante atrás de esto. Y la verdad es que mi conclusión es que no se hace el control que se tiene que hacer en forma constante y permanente. Espero que después de lo que pasó el año pasado y que hubo bastantes reuniones intersectoriales justamente con todos estos otros actores que tienen que estar involucrados en el tema, se haya presupuestado para que este año se puedan hacer los controles como corresponden. Entonces, la verdura que se consume acá, parte viene desde el norte y llega a los lugares en donde se acumulan, digamos, y se distribuyen, que esos tendrían que ser lugares o puntos en los cuales se controle que las verduras estén sin Escherichia coli. Y después hay un montón de esto que te cuento, ¿no? De venta en las chacras, y esos lugares probablemente no estén controlados. Sofía, pero acá pasa... ¿Qué se riega? Acá pasa algo más complicado aún, porque más allá de que el agua de los canales es el agua con el que se riega las verduras, hay pila de chicos que se meten al canal de riego a bañarse. Y ya lo vi hace 2 fines de semana atrás. Pero, digamos, no sería un problema que uno se meta al canal de riego a bañarse. El problema es que la gente de salud pública tiene que saber y nos tiene que decir si el agua donde te está bañando es apta para bañarte o no. O sea, por eso digo, esto no es un problema que solamente incumbe al sector salud o al Ministerio de Salud. Es un problema multisectorial. Entonces, todas las personas que tienen que estar chequeando que no esté contaminado el canal, que vos te puedas meter dentro del canal, que el agua con que se está regando sea correcta, que el lugar, el punto de venta tenga las condiciones de higiene que corresponden, que no se estén despostando animales en lugares que no son frigoríficos habilitados y se venda carne en cualquier parte en condiciones que no son las correctas, sin la cadena de frío como corresponde. Todo eso tiene que estar para que esto mejore. Pero para eso
hay que tener conciencia que no es solamente el pediatra dando recomendaciones en el consultorio y el responsable de esta situación, el papá o la mamá del chico. O sea, hay un montón de actores y de personas y de controles estatales que tienen que estar. Por supuesto que esos lugares estatales tienen que tener los medios para poder hacer los controles que corresponden. Si vos en un sector del Estado que tenés que hacer estos controles de los canales no tenés el dinero para poder hacer los muestreos a la gente, para poder pagar los diáticos para hacer los muestreos, bueno, entonces empieza a pasar todo esto. Esto definitivamente es una cuestión que involucra, como digo, a un montón de sectores que tienen que ver con una injerencia del Estado en el control de la salud pública. Sofía, pensaba en esto, hablamos de las prevenciones, las cosas en las que tenemos que tener cuidado para que no se contagien. Ahora, ¿qué consecuencias puede tener nuestro hijo si se contagia de Escherichia coli? Mira, hay cosas que son en el agudo y hay cosas que son en lo crónico. En el agudo, el cuadro puede pasar solo como una diarrea con sangre, que tenga el episodio de diarrea con sangre, y el chico solo mejore y no pase nada más que eso. Pero, y desarrollar solo diarrea con sangre, y no el síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico tiene una parte que es urémica, que es el compromiso renal, digamos, y la parte hemolítica, que es el compromiso de la sangre. Es una enfermedad que la toxina esta afecta a todos los vasos sanguíneos del organismo, inflamándolos. Entonces puede dar desde convulsiones por inflamación cerebral hasta, lesión renal, que la lesión renal puede ser mínima, en el cual el chico no deja de orinar, no necesita sustitución de la función renal a través de diálisis, etcétera, o tan importante el compromiso renal como para requerir dializarse. Y sustituir la función renal hasta que el riñón vuelve a arrancar, vuelve a funcionar. Y con respecto a la parte sanguínea, puede necesitar nada, o puede necesitar transfusiones de plaquetas, transfusiones de glóbulos rojos, o sea, puede ser una enfermedad con una cosa mínima, como puede ser una diarrea con sangre que dure una semana y chau, y el paciente se recupera ad integrum, digamos, completamente, o puede ser una enfermedad muy grave que puede llevar a la muerte del pequeño o a consecuencias graves neurológicas o a quedar con una insuficiencia renal. Bueno. Los chicos que pasan por un urémico hemolítico después tienen que toda su vida controlar su función renal. Sofía, un tema muy, muy importante para tener en cuenta. Muchísimas gracias por la claridad. Bueno, espero que todos tomemos conciencia. Un saludo grande. Ahí pasaba la doctora, la pediatra Sofía Testino, hablaba con nosotros.